Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a su canal de información médica. Muy contento de tenerlos conmigo, y muy agradecido también. Hoy, como corresponde a la secuencia de los premios Nobel, nos vamos a hablar de los galardonados o el galardonado, porque esta vez es uno solo, con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina correspondiente al año 1924, con un descubrimiento que ustedes verán si es actual o no. Wilhelm Einthoven, un médico nacido en Semarang, Java, Indonesia. Si mal no recuerdo, es el segundo hasta ahora de los premios Nobel de Fisiología y Medicina nacido fuera del continente europeo o los Estados Unidos. Nació el 21 de mayo de 1860 y falleció en Leiden, Holanda, el 26 de septiembre de 1927. Era holandés. Su padre, Jacob, era un médico holandés de origen judío que trabajaba en la colonia holandesa en Java. Por eso él nació allá. Porque sus padres vivían en Java porque su padre trabajaba allá como médico. Tenía una tradición familiar. El padre murió siendo joven, un niño. Y la familia, bueno, pues ya no tenía por qué estar allá en Java. Regresó a Holanda en 1970. Se estableció en Utrecht y allí el joven estudió medicina. Se graduó en 1885. En 1886 fue nombrado profesor de fisiología e histología en la Universidad de Leiden. Y ahí se destacó en la investigación científica. Además, hablaba varios idiomas con mucha facilidad. Era característico de él ser un políglota, o sea, persona que habla muchos idiomas y muy fácilmente. Dice que tenía una pronunciación magnífica. El joven recibe una gran influencia de dos de sus profesores. Uno, el oftalmólogo Hermann Schnellen, y el otro, el fisiólogo Franciscus Cornelius Donders, muy conocido en fisiología. Bajo la dirección de Donders, él realizó investigaciones acerca de estereoscopía por variaciones de color. Y esto fue influenciado también por Schnellen. La estereoscopía es una técnica que se utiliza para crear imágenes en 3D. ¿Qué pasa? El ojo derecho no ve lo mismo que el izquierdo, aunque a ustedes les parezca que sí. Pero las dos imágenes se montan. Se montan en el cerebro, van a cruzarse. Es una vía también para hablar un día un rato. Y entonces se cruzan parte de la información de un lado hacia el otro, se montan ambas en el cerebro y tenemos la visión 3D. Si ustedes observan cuando están mirando algo de cerca, lo que está lejos está difuso. Cuando miran de lejos, lo que está cerca está difuso. Esto se debe al enfoque de los ojos. Creo que hablé de esto ya, sí. Hablé de esto en un premio Nobel anterior. Pero bueno, no voy a insistir mucho en esto. La estroboscopía es una técnica que utiliza la diferencia en la percepción de cada ojo por separado. Y entonces forma imágenes que cuando las vemos nos da una idea de la imagen tridimensional. La imagen es plana, pero aprovechando la visión diferente de un ojo con el otro, pues va a formar imágenes tridimensionales. Esto se utiliza actualmente en el cine 3D. Ustedes van a un cine 3D, la imagen no es 3D. Lo que están enfocando dos imágenes diferentes, una para el ojo derecho y una para el ojo izquierdo. Por eso las personas que ven por un solo ojo no ven la imagen 3D. En 1901, Beethoven completó unos prototipos de galvanómetros que permitían registrar la corriente eléctrica generada en el corazón. Hasta ese momento nadie había conseguido medir la corriente eléctrica del corazón. Y Beethoven lo consiguió. El equipo era un pequeño equipo que pesaba alrededor de unos 300 kilogramos y necesitaba 5 personas para operarlo. Fue el primer electrocardiógrafo. Cuando uno compara con los electrocardiógrafos actuales, cualquiera se lo echa bajo el brazo, sale caminando con él, lo pone aquí y una sola persona basta para hacer el electrocardiograma. Dice, como hemos avanzado. Sí, como hemos avanzado. Hemos avanzado 123 años desde el primer equipo que hizo Beethoven. ¿Qué pasa? Él tomaba 3 recipientes con solución salina. Uno para cada mano, introducía las manos en 2 recipientes de solución salina y uno para el pie izquierdo. Formaba con esto un triángulo. Y en estos recipientes con solución salina existía un electrodo. Ese electrodo estaba unido a un cable. El cable era un cable de cuarzo revestido en plata. Y entonces este cable es el que pasaba entre dos. Este cable, que eran 3 cables, son 3 cables. Pasaba entre 2 magnetos y estos magnetos creaban un campo electromagnético y el cable, de acuerdo con la electricidad que llevara, oscilaba dentro del campo electromagnético. Y esta oscilación es registrada en un papel fotográfico por una hendidura. Muy complicado, no es la agujita que tenemos hoy en día. Era muy complicado porque fue el primer electrocardiógrafo, la primera persona que se le ocurrió hacer esto. ¿Y por qué se le ocurrió? Por los estudios que había hecho de oftalmología y los estudios que había hecho aprovechando las visiones diferentes del ojo con su profesor Snelling. Así que aquella parte de oftalmología le fue muy útil para hacer su descubrimiento. Esto
Ahí ya empezaba un registro de actividad eléctrica cardíaca. Según oscilaba el cable de cuarzo que transmitía la electricidad, que esa electricidad generada del corazón y se dirigía hacia todo el cuerpo y hacia las extremidades, pues entonces se conseguía un registro de esta electricidad. Cada filamento por separado hacía un registro distinto, ¿eh? Y así aparece un registro de la diferencia de potencial en dos puntos diferentes. Tomaba dos puntos diferentes, un brazo izquierdo y un brazo derecho con pierna, brazo izquierdo con pierna, y hacía tres registros diferentes que le permitían tener una visión generalizada de cómo salía la electricidad de todo el corazón y cómo se diferenciaba, cómo se dirigía hacia distintas partes. Y empezó ya a hacer el diagnóstico de algunas enfermedades cardíacas por electrocardiografía. Apareció el primer electrocardiógrafo. El triángulo teórico formado por las dos manos y el pie izquierdo se le conoce todavía como triángulo de Joven en honor a este investigador. Vamos a ir por partes para que comprendan las bases fisiológicas de la electrocardiografía, por lo menos que tengan una idea. No voy a pretender que salgan electrocardiografistas, pero por lo menos que tengan una idea de cómo funciona el electrocardiograma. El corazón es una bomba eléctrica formada por cuatro cavidades distribuidas en dos circuitos. Circuito derecho, aurículo-ventrículo, un circuito izquierdo, aurículo-ventrículo. ¿Cuál es la función básica del corazón? Impulsar la sangre por los diferentes circuitos. Es una bomba eléctrica. Un circuito de pulmonar. La sangre llega al corazón por las venas cava a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho se contrae y la impulsa por la arteria pulmonar hasta los pulmones. La sangre llega a los pulmones, se oxigena y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Ahí termina el circuito menor o circuito pulmonar, llegó a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo se contrae, el ventrículo izquierdo cuando se contrae, impulsa esta sangre por la aorta y por la aorta sale a todo el organismo y es distribuida la sangre con oxígeno oxigenado para todas las partes del organismo. Eso es básicamente cómo funciona la circulación. Básicamente. Ahora, vamos a ver que la cosa es un poquito complicada desde el punto de vista de cómo tienen que sincronizar estas bombas. Porque en la realidad son una bomba derecha y una bomba izquierda. Cada ventrículo impulsa la sangre con fuerza suficiente para que recorra el circuito completo. El ventrículo derecho tiene que impulsar con menos fuerza porque el circuito que él está bombeando la sangre es menor. El izquierdo tiene que bombear con más fuerza porque el circuito que él está bombeando la sangre es mucho más extenso, ¿no? Y además hay que garantizar que salga a una presión del ventrículo y regrese a la aurícula del otro lado. Porque si no es así, si no hay una diferencia de presiones, la sangre no circula. Y un elemento básico en la circulación de la sangre que tiene que dirigirse siempre en un solo sentido y tiene que haber una diferencia potencial de presión, que es la que determina esta circulación. Además, ya hablamos ya en la ley de Starling que tiene que llegar a la extremo arterial del capilar con una presión y con otra al extremo venoso. Bien, cada ventrículo entonces tiene una función diferente, pero ambos ventrículos tienen que contraerse al mismo tiempo. Tienen que contraerse en un periodo llamado sístole para impulsar la sangre y se relajan después para recibir la sangre. En el periodo de relajación que se llama diástole, al final de ella, la aurícula se contrae un poquito y manda un poquito más de sangre. Fíjense, el ventrículo se contrae, impulsa la sangre, se relaja para recibir sangre de la aurícula y al final de esta relajación, que es la diástole, la aurícula se contrae un poquito y manda otro poquito más de sangre, rellena el ventrículo. Todo esto tiene que estar bien coordinado. Las aurículas deben contraerse para garantizar un poco más de sangre para el ventrículo. El ventrículo tiene que contraerse al mismo tiempo que el otro ventrículo, pero tiene que contraerse después de la contracción auricular, no puede ser antes, porque si fuera antes no ha recibido la sangre correspondiente. Cada periodo de contracción-relajación recibe un nombre que se llama ciclo cardíaco. Cada ciclo cardíaco corresponde con un latido. Ustedes se toman ahora el pulso y cada vez que sienten un latido es un ciclo cardíaco completo. Ese es el latido que nosotros percibimos en el pulso, es la onda de sangre que fue eyectada por el ventrículo izquierdo y que llega hasta las arterias de la muñeca, donde nosotros percibimos el pulso. Se registran alrededor de unos 80 latidos por minuto. Entre 60 y 100, 80 de promedio, pero si hacemos un ejercicio, pues son más latidos. Y entonces, vamos a jugar con el medio, 80 latidos por minuto. Esto quiere decir 4.800 latidos por hora. Quiere decir 115.200 latidos por día, 42.048.000 contracciones de los ventrículos en un año y casi 3.000 millones de latidos en 70 años de vida. Ya mi corazón latió más de 3.000 millones. Y todas esas contracciones deben producirse de forma sincrónica, organizada, ambos ventrículos al mismo tiempo y después de la contracción auricular. Todo debe estar sincronizado. En 0,8 segundos debe sincronizarse un ciclo cardíaco completo.
difícil. Y deben vaciarse y rellenarse los ventrículos en 0,8 segundos también. Y para garantizar esto existe un sistema eléctrico cardíaco muy bien sincronizado. ¿Cómo se produce? Regula y mantiene el impulso eléctrico cardíaco. Es registrado en el electrocardiograma fabricado por Beethoven, en el primero. Pero ya desde luego el electrocardiógrafo es mucho más moderno. Todas las fibras musculares del corazón permiten el paso de iones de un lado a otro de la membrana muscular. Y así, por la entrada de iones y salida de iones, que la membrana se carga eléctricamente. Cuando la membrana llega a un nivel de carga eléctrica específico, se descarga con rapidez y ese es el impulso eléctrico que se produce. Así, unas fibras están especializadas en contracción y otras fibras están especializadas en generar electricidad. Pero hasta aquellas que se contraen también pueden generar electricidad. Lo que no tienen que hacer nunca es que van a recibir la descarga de las que regulan todo este sistema eléctrico y van a contraerse cuando les mande. Este grupo de células que se dedican a producir electricidad y descargas eléctricas y a transmitir esta electricidad por todo un sistema muy bien establecido, se contraen mucho más rápido que las demás. Y alcanzan una carga eléctrica fuerte que necesitan liberar y al liberarla la transmiten por un sistema de fibras de conducción. Como cablecito, está muy bien organizado el sistema de fibras de conducción. Y este sistema de fibras de conducción transmite la electricidad hasta todas las fibras musculares, pero hay un pequeño retardo. Cuando va a pasar de la aurícula al ventrículo, se retarda un poquitico. ¿Por qué se retarda un poquitico? Para que los ventrículos no se contraigan al mismo tiempo que la aurícula. Por eso crearía un conflicto. O sea, para que los ventrículos se contraigan un momentico después que se contraigan las aurículas, cuando hayan recibido toda la sangre que tienen las aurículas. Este grupo de fibras especializadas en la generación eléctrica de la bomba cardíaca están situadas en la parte superior de la pared anterior de la aurícula derecha. De ahí se transmite hacia la aurícula izquierda con gran rapidez y hacia los músculos ventriculares con el pequeño retraso que ya les decía, y así coordina la contracción auricular y la ventricular para que sean sincrónicas y eficaces. Además, el grupo de células que inicia automáticamente la descarga eléctrica es capaz de modificar la rapidez de esta descarga, la periodicidad de la descarga, según influencia del sistema nervioso autónomo. Puede latir más rápidamente cuando hace falta o latir más lentamente cuando no hace falta. Eso depende de las necesidades del cuerpo. Y la electricidad generada por este sistema se transmite a todo el cuerpo. No solo al corazón, sino que un poco de ella, una parte de ella, también por contacto se va a transmitir al resto del cuerpo. Y esto es lo que registra el electrocardiógrafo. La electricidad generada por el corazón transmitida al resto del cuerpo. Lo mide en 3 puntos diferentes. Y esos 3 puntos diferentes, que fue algo que se le ocurrió a Beethoven, que razonó a Beethoven, como decía así, eso no se le ocurre por inspiración, solo razona. Los compara, la diferencia exponencial, como ya dije, brazo derecho con brazo izquierdo, pierna izquierda con brazo derecho, pierna izquierda con brazo izquierdo. Y entonces, al medir la diferencia exponenciales, puede establecer un registro de ondas según la contracción cardíaca, que es lo que se conoce como electrocardiograma, y va a registrar también cuál es la dirección promedio de esta electricidad, llamado eje eléctrico del corazón. Y el eje eléctrico del corazón, que muchas personas que practican la electrocardiografía no se ocupan mucho de él, es sumamente importante. Muchas personas solo ven el eje eléctrico para ver si hay hipertrofia ventricular, pero el eje eléctrico nos va a decir muchas cosas. Y nos va a decir sobre todo si los cables están bien puestos. Porque cuando hay una incoordinación entre el eje eléctrico de una derivación y el de otra, tenemos que pensar que alguna cosa está mal, porque el eje eléctrico es el promedio de la dirección promedio de toda la electricidad generada por el corazón y siempre es la misma. Donde quiera que usted la mida va a ser la misma, ¿no? Y esto nos permite a veces conocer que hay un cable que está mal colocado. Por el electrocardiógrafo pueden diagnosticar esos trastornos del ritmo cardíaco e inferir su origen. Por el electrocardiógrafo podemos también diagnosticar las isquemias cardíacas, por las áreas isquémicas que aparecen, por los trastornos de conducción. Podemos hacer un diagnóstico de muchas enfermedades cardiovasculares. El descubrimiento del electrocardiógrafo marcó un antes y un después en la cardiología. La cardiología, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, no fue el mismo después del electrocardiógrafo que antes del electrocardiógrafo. Un alumno me recordaba estos días que yo siempre decía, el estetoscopio es muy importante, pero ¿cuál es la parte más importante del estetoscopio? La que está entre los dos auriculares, la cabeza. Porque el estetoscopio se limita a transmitir el sonido, la que interpreta el sonido es la cabeza. Y les diría que el electrocardiógrafo, más importante que el registro, es la cabeza que interpreta también este registro. Si una cabeza que interpreta adecuadamente el registro, he visto electrocardiógrafos interpretados muy mal por algunos médicos y otros le han dicho, no, estás equivocado, eso no es así, por esto, de esta manera.
He visto opiniones diferentes en el resultado de electrocardiografía, pero sobre todo, generalmente no es tan caótica la situación. Vamos a decir así también, pero no meten miedo. No es que haya médicos que no sepan diagnosticar un electrocardiógrafo, sino que las limitaciones de conocimiento pueden presentarse en un especialista y en otros no. Por eso el electrocardiógrafo lleva conocimiento, lleva dedicación. El electrocardiógrafo inventado por Einthoven, como tatarabuelo del actual, tiene una vigencia extraordinaria. El triángulo de Einthoven se utiliza hoy en día todavía para las derivaciones, las 6 primeras derivaciones del electrocardiógrafo. Y por tanto es un descubrimiento de extrema vigencia y extrema actualidad. Bueno, mis amigos, llegamos al final de este programa. Los espero en el próximo. Y les repito lo que ya dije en el anterior. Si tienen un tema que les interesa, tema médico, desde luego, pues por favor, comuníquenmelo y lo introduciremos en algún momento. Haremos introducción a ese tema también, se los prometo. No voy a dejarlos esperando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.